En los últimos 20-30 años, Alemania confió su posición como potencia a dos importantes puntos: un crecimiento económico sólido que le dio prosperidad y el mantenimiento de una estabilidad política. Fue así como el país se convirtió en un motor económico que impulsó de manera confiable a Europa, a pesar de la crisis financiera global del 2008 y el casi colapso de Grecia entre 2009 y 2015. Pero estos dos pilares, el crecimiento económico y la estabilidad política, que sostuvieron a Alemania durante al menos 2-3 décadas, han desaparecido. El país ya no está impulsando la Unión Europea hacia adelante, al contrario, la está rezagando. Ahora la economía alemana está estancada y la sociedad está amenazada por la amargura, el miedo y la división. Y todo esto ya comienza a reflejarse en las calles, que empiezan a llenarse de masivas protestas. El Producto Interno Bruto alemán cayó un 0,3% en el 2023 en comparación con el año anterior. Desde el 2020, en plena pandemia, cuando el decrecimiento se llevó un 3,8% del PIB, esta es la segunda caída del desempeño económico alemán en la última década. Alemania, famosa por ser un exportador neto desde hace mucho tiempo, ha visto cómo la demanda global por un lado, la competencia como la de China por otro lado y el encarecimiento de la energía, que han vuelto a sus productos más caros y menos competitivos alrededor del mundo, han erosionado esa fuerza exportadora que evidentemente está llevando a Alemania al estancamiento y la recesión. La mayoría de los pronosticadores económicos suponen que la economía alemana volverá a crecer, pero las señales actuales muestran que será significativamente menos de lo que se esperaba unos meses antes, e incluso este modesto crecimiento es cada vez más cuestionable. Nada más acabarse las fiestas de fin de año, los alemanes volvieron a la realidad y el país desde los primeros días de este 2024 empezó a enfrentar protestas de agricultores y una huelga nacional de conductores de trenes, tanto de carga como de pasajeros, las cuales han interrumpido los viajes dentro del país. Los problemas en el transporte ya han desatado una abrumadora insatisfacción popular ante el gobierno de la coalición gobernante encabezada por el poco popular e insípido canciller socialista Olaf Scholz. A este malestar popular empiezan a unirse nuevos grupos de presión, como la fuerza política de extrema derecha Alternativa para Alemania, al que más y más alemanes empiezan a ver como una verdadera alternativa, lo que hace que el calvario alemán y el europeo no haga más que empezar. Soy Gabriel Bulgakov y hoy vamos a hablar de Alemania, que representa mejor que nadie cómo la Europa pujante que conocíamos antes del 2022 se ha ido literalmente por culpa del mal hacer y la miope vista de sus gobernantes, aunque nos quieren meter en la cabeza que todo es culpa de Rusia. Como ya vimos en videos anteriores, Alemania ha perdido gran parte de su tejido industrial, mientras promete 100.000 millones de euros a contratistas de armas para renovar su ejército, y la verdad, el malestar que todo esto genera ha tardado bastante en reflejarse en las calles. En este video les explicaremos cómo Alemania ha llegado a esta delicada situación, en qué consiste el descontento ciudadano y qué reivindican varios sectores productivos del país. Los políticos alemanes, como si la cosa no fuera con ellos, se muestran sorprendidos después de su torpe actuación y seguidismo en el marco de la guerra en Ucrania, con el envío casi infinito de armamento y dinero, mientras su economía, sus industrias y su gente la empezaron a pasar realmente mal. Desde Alemania no solo avivan activamente las sanciones contra Rusia, país que alimentaba con energía barata la industria y el bienestar alemán, sino que no dijeron ni pío cuando alguien que nadie sabe quién, aunque todos intuimos quién pudo ser, hizo volar los gasoductos ruso-europeos Nord Stream, que inyectaba gas barato directo desde Rusia a Alemania y de ahí a otros países europeos. Lo peor de todo es que mientras la industria alemana se desploma, Estados Unidos las atrae a su territorio, pero el culpable para Berlín es, y como no podía ser de otra manera, Putin y Rusia. Solo de pensar en el futuro que le espera a Alemania, que adquiere energía cara a sus amigos de Estados Unidos así como de otros lejanos lugares, solo de pensar en el futuro alemán el pelo se me ha quedado así. Por eso agárrense de sus asientos que hoy tenemos unos datos de verdadero impacto. Sin más introducción, empecemos.
Para nadie es un secreto que la guerra en Ucrania provocó cambios importantes en Europa, especialmente para Alemania. El modelo de negocio del país, que durante muchas décadas se basó en el gas barato de Rusia y las exportaciones a China, ya no funciona en este nuevo mundo. Alemania ha mantenido desde la partida de Angela Merkel en 2021 un gobierno de centro, con Olaf Scholz del Partido Socialdemócrata de Alemania como canciller, en coalición con los verdes y el neoliberal Partido Democrático Libre. En consonancia con los colores rojo, amarillo, verde de los partidos, el pacto entre esos partidos recibió el apodo de Coalición Semáforo. Para desgracia de los alemanes, ese semáforo lleva mucho tiempo estancado en rojo, con pocas esperanzas de que se ponga en verde para que el país vuelva a andar. Desde el comienzo de esta coalición semáforo estaba claro que un gobierno formado por partidos tan diferentes sería frágil, y más si a este cóctel se suma el poco eficiente Olaf Scholz, que en realidad en lugar de sumar, resta. Y es que la debilidad estructural en la que cada una de estas tres formaciones políticas quiere hacer lo que quiere, conduce a eternas batallas por la dirección que debe tomar Alemania. Con esto, el actual canciller no es quien realmente dirige, es solamente la cara del gobierno, de un gobierno de tres bandas. Y así, la estabilidad política que ha caracterizado a Alemania durante décadas está desapareciendo, barriendo de esta manera uno de los pilares que han llevado al país a su posición y le han permitido mantenerse al frente de la Unión Europea. La que aún es llamada locomotora de Europa puede muy pronto convertirse en un trencito de plástico, incapaz siquiera de mantener a flote el bienestar de su propio país. Por eso es crucial para Alemania cambiar el enfoque, porque la llamada coalición semáforo de Alemania ignora desde hace un buen tiempo los problemas del mundo actual, gobierna de espalda a la gente e impone una agenda ambiental con presiones a las empresas y al pueblo para supuestamente ahorrar dinero. Pero la práctica, los hechos y los datos demuestran que ninguna de esas políticas aplicadas por el señor Scholz y compañía alivian la carga sobre la economía ni crea confianza. Con estos problemas y ante tal indecisión, las empresas y los consumidores están frenando el gasto, y como ya sabemos, si el dinero no fluye, no hay consumo, la economía no se mueve, y esto termina afectando al empleo. Como resultado final, la ira ciudadana se refleja en las calles y finalmente el castigo llega en las urnas, donde se puede dar chance a nuevos políticos con nuevas ideas, como el de extrema derecha Alternativa para Alemania, que va de a poco ganando terreno a los partidos tradicionales. Y eso es un problema serio no solo para Alemania, sino para la estabilidad de toda la Unión Europea. Lamentablemente, no todos los medios de comunicación se atreven a mostrar las protestas de agricultores en Alemania, y si lo hacen de una manera poco profesional, con poco entusiasmo y a regañadientes. Es más, puede que muchos de ustedes ni siquiera hayan escuchado que los agricultores alemanes están protestando. ¿Pero por qué protestan? Bueno, recordemos que el año pasado el canciller Olaf Scholz recibió una sorpresa desagradable cuando un fallo judicial determinó que el canciller no podía seguir usando los fondos para la recuperación económica post-COVID como lo había estado haciendo. Y es que el señor Scholz había estado destinando los fondos para superar las consecuencias del COVID-19 a subsidios en la fabricación de chips y a la energía renovable, como la eólica o solar. Y así, en medio de un déficit fiscal, el gobierno empezó, entre otras cosas, a retirar las subvenciones al diésel para vehículos agrícolas y la exención del pago de impuesto para la circulación de estos vehículos a combustible, con el objetivo de cubrir el déficit y demostrar que en Alemania van en serio con la transición a energías verdes, renovables y limpias. Los agricultores, que no tienen un pelo de tonto, aunque el señor Scholz así lo pueda creer, consideran que no son precisamente ellos los que deberían pagar el precio del déficit. Y es que a los agricultores no solo les afecta que les hayan quitado incentivos y subsidios, sino que son obligados a pagar una energía más cara, al tiempo que se ven afectados por las nuevas reglas ambientales europeas, que entre otras cosas los presionan a cambiar sus tractores a diésel por unos eléctricos. De ahí que las protestas se hagan con campesinos trepados en sus tractores a combustible. En realidad, este descontento lleva años, pero es ahora cuando los agricultores alemanes han dicho basta.
Los agricultores alemanes han venido bloqueando con sus tractores los centros de las ciudades, las autopistas y vías de acceso a las autopistas, por los recortes previstos a los subsidios al sector agrícola que se anunciaron en diciembre del año pasado. Sepan que desde principios de la década de 1990, una de cada 2 granjas en Alemania ha cerrado. Incluso ahora, muchas simplemente no pueden ser rentables, sin importar cuán duro o constantemente trabajen sus propietarios. Si a esta situación desesperada se le reducen los subsidios y se los obligan a usar solo tractores eléctricos, entre otras medidas inaceptables para ellos, más y más granjas cerrarán en Alemania, poniendo en jaque el sector agrícola del país. En tal escenario, Alemania se verá obligada a importar casi todos los alimentos que consumen, poniendo en riesgo la estabilidad alimentaria de la nación. Después de las protestas iniciales, el gobierno ya ha logrado mejoras. La exención fiscal se mantiene y el subsidio al diésel agrícola se reducirá en 3 etapas hasta el 2026. Sin embargo, los agricultores están manteniendo su protesta, porque tal como está la situación, su trabajo no es rentable. La Asociación de Agricultores quiere preservar por completo el diésel agrícola al considerar que los tractores eléctricos serían más un obstáculo que una comodidad. Para algunos trabajadores del campo, la carga de pagar una mayor parte de su contaminación es un paso demasiado lejos después de una crisis energética y una pandemia que ha dejado a muchos luchando para llegar a fin de mes. Muchos agricultores dicen que no solo se sienten abrumados por las reglas ambientales, sino también subvalorados por los habitantes de las ciudades, que comen los alimentos que cultivan sin saber de dónde provienen, mientras a ellos les llenan de exigencias medioambientales que no compensan por el dinero que les ofrecen por sus productos. En varias ciudades, además de los agricultores, se unieron los transportistas, que protestaban por un fuerte aumento en los peajes de las carreteras para vehículos pesados. Las protestas están afectando a Alemania en un momento en el que las encuestas han mostrado la creciente impopularidad del liderazgo de Olaf Scholz. Mientras tanto, este descontento se ha ido transformando en apoyos para el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, que también respalda las protestas de transportistas en un esfuerzo por ganar más y más terreno político en las elecciones federales de este año. Seguro muchos de ustedes consideran a los alemanes como sensatos, pero en este mundo cambiante e injusto casi nadie es capaz de hacer frente con sensatez a la plaga del populismo que se extiende por todo el mundo occidental. Con la crisis financiera, la lucha de clases ha regresado. La clase media y pobre ha visto durante mucho tiempo cómo se rescatan bancos, por lo que han empezado a preguntarse cuándo sus gobiernos los rescatarán a ellos o al menos los aliviarán de impuestos y del encarecimiento de la energía y de la vida. En muchos países, Alemania incluida, se empieza a percibir una guerra entre la élite y todos los que se sienten abandonados, quienes insisten con más énfasis en ser el centro del conflicto social y que empiezan a luchar contra el establishment de arriba que tanto se ha estado imponiendo al mundo últimamente. A las protestas de agricultores y transportistas en Alemania se pueden sumar los trabajadores de la construcción. Aunque por el momento no quieren manifestarse ni hacer huelga, los trabajadores de la construcción en Alemania exigen un aumento salarial mensual de $550 para cada uno de los aproximadamente 930.000 empleados, lo que es un torpedo dirigido a la línea de flotación de los mercados financieros. El sindicato de los constructores justifica su petición con el aumento de los precios y la inflación. Por su parte, el sindicato de trabajadores ferroviarios lucha para reducir la jornada laboral de 38 a 35 horas con el salario completo, mientras también exige un aumento salarial de aproximadamente $606 al mes, junto con un bono único por inflación de unos $3.300 por trabajador. Sin embargo, un aumento salarial de esta magnitud probablemente provocará pérdidas de empleo, ya que el sector ferroviario se encuentra en una profunda recesión. Las peticiones y reclamaciones de los sindicatos también podría impedir que el Banco Central Europeo reduzca las tasas de interés si los sectores en profunda recesión exigen acuerdos salariales muy altos. La espiral descendente entonces se aceleraría y la recesión en la nación sería aún más grave. Los expertos advierten que el Banco Central Europeo tendrá que actuar mucho más agresivamente de lo que sugiere el mercado para que la inflación vuelva al
2% debido a señales de que algo ha cambiado fundamentalmente en las negociaciones salariales. Mientras tanto, no son pocos los directores de empresas en Alemania que empiezan a quejarse de que el país no sabe en qué dirección quiere ir. Todo esto hace que las compañías sean pesimistas sobre el futuro alemán. Según una encuesta, más de la mitad de los votantes alemanes están tan insatisfechos con el gobierno de coalición del canciller Olaf Scholz que quieren elecciones anticipadas. Una encuesta del diario Bild publicada recientemente mostró que casi el 60% de los encuestados preferiría elecciones para un nuevo parlamento alemán en el 2024. Según el ciclo político, las elecciones están previstas para el otoño del 2025. No obstante, si las protestas aumentan y persisten, el panorama político alemán se podría ver seriamente alterado. Pero las protestas en Alemania no son solo de agricultores y transportistas, pues miles de personas salieron a las calles de Frankfurt para protestar contra el ascenso del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania. Así que el panorama político en Alemania se ve bastante sombrío para este 2024. La coalición gobernante de Scholz sufrió recientemente duras derrotas electorales regionales en dos potencias económicas clave, Baviera y Hesse, lo que aumentó la presión sobre el fragmentado gobierno de Alemania en Berlín. Los tres partidos gobernantes perdieron el apoyo de aproximadamente una quinta parte del electorado alemán, en medio de una creciente frustración de los votantes, una frustración que llegó más que nada tras el aumento de los precios al consumidor y el encarecimiento de la energía. La extrema derecha Alternativa para Alemania surgió como la segunda fuerza en Hesse y quedó tercera en Baviera, lo que subraya su creciente presencia nacional. Los alemanes empiezan a estar hartos y a quejarse de que se destinen millones de euros a la guerra en Ucrania, más 100.000 millones para defensa, y no haya dinero para los ciudadanos. La tremenda desigual distribución de la riqueza en Alemania es una causa subestimada de este malestar. Sepan que el 10% de los hogares más ricos de Alemania controla más de la mitad de la riqueza del país y que el hogar medio alemán tiene solo un poco más de riqueza neta que el hogar medio griego, a lo que se suma que menos de la mitad de los hogares son propietarios de una casa, el resto debe alquilar. Y como se imaginarán, en Alemania los alquileres no son muy baratos, que digamos. Estas son solo unas cuantas cifras nada halagüeñas que muestran la realidad alemana, país donde los jóvenes tienen serias dificultades para encontrar un trabajo estable. En estos momentos existe una sensación generalizada de que Alemania se está desmoronando. La precariedad económica hace que los alemanes sean susceptibles a argumentos marginales de que sus niveles de vida están amenazados y que el actual gobierno está fuera de la realidad, dando así espacio a partidos de extrema derecha que podrían despertar a la peor Alemania que el mundo bien conoce. Recuerden que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en Alemania hace 100 años también andaban caminando una senda bastante complicada, la llamada hiperinflación de la República de Weimar, que fue motivo de un intento de golpe de estado en una cervecería de Múnich orquestada por el famoso señor de bigotes que en ese momento empezaba a ganar notoriedad. Y ya sabemos cómo acabó todo eso. Ojalá y esa historia no se les repita. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.